Bueno, en este video voy a hablar acerca de el poemario de Leopoldo Lugones. Em, Primero voy a hablar, como siempre, de lo que me parecieron los poemas. Voy a ser sincera, la verdad no los leí todos, pero mm, sus poemas me hicieron acordarme de Antología de Miradas de la doctora Berenice Hurtado, donde ponía en cada situación, eh, donde, pues sí, estaban estas miradas en diferentes situaciones y eran como la carga de cada historia, de cada cuento. Igual, al leer estos poemas de Lugones, me pareció sentir una cierta familiaridad con la antología de miradas y bueno, ya como adentrándome un poco al tema de lo que encuentro en la poesía sobre modernismo, pues creo que es bastante notorio. Eh, por ejemplo, el, el simple hecho de que su antología eh, se refiera a la luna, lunario sentimental, me hace pensar como en el peso, incluso como que ya desde ahí viene un, un trasfondo más, pues más intenso y sobre todo también por el sentimentalismo que hay eh, pues en estos poemas. Perdón si me estoy trabando mucho. Am, bueno, quisiera empezar por pues el primer poema, Himno a la Luna. Eh, Me pareció un poema bastante largo y un poco difícil de comprender. Creo que igual por seguir esta, esta secuencia de las ideas que se quieren dar a entender en su poema, me costó un poco de trabajo. eh, Igual siento que no lo he comprendido del todo, pero pues creo que desde ahí empieza un poco eh, esta, podría decirlo como exaltación a la naturaleza. Y como decía, ¿no? Desde el título ya se empieza a deducir más o menos pues de qué va a ir. Me parece bastante significativo que se refiera a la luna, sobre todo porque creo que hay como un mayor sentimiento hacia la luna, romántico, nostálgico, eh, no sé, como de enojo. También me hace pensar mucho eh, esta imagen, ¿no? De Cortés bajo un árbol, bajo la luna, tristeando por su derrota. Y igual, la luna como en diferentes contextos, eh, sobre todo pues emocionales. Creo que es bastante significativo, al menos a mí me lo pareció. Y bueno, ah, adentrándome más a las características de los poemas, también veo am, una similitud, y bueno, es característica del modernismo, eh, pero más o menos lo que hablaba eh, en mi video pasado sobre los poemas de Rubén Darío, donde está esta como musicalidad, mm, este ritmo que nos hace seguir, seguir o entender eh, el poema. Sin embargo, con este poeta sí me costó un poco más de trabajo. Mm, Quizá porque son más largos los poemas, o al menos el primero fue más largo, eh, pero sí, me costó más trabajo. Con Rubén Darío no tanto. Incluso había dicho que había sido difícil, pero creo que con este autor fue más difícil. O bueno, con él sí lo fue. Am, y bueno, retomando otra vez, eh, pues sí, creo que
En primer lugar, pues está este ritmo con el que terminan los poemas o, no sé, las palabras que son empleadas para dar a conocer, dar a entender o transmitir ciertas ideas, me parecen muy ricas. Y bueno, aquí se nota otra de las características, por ejemplo, del modernismo, donde los modernistas justamente querían verse de alguna manera, o bueno, no verse, pero bueno, sí más intelectuales, ¿no? Igual algo que noté en los poemas es que había versos en donde hablaban, o bueno, se escribía en otro idioma. Por ejemplo, el de donde hace mención a Shakespeare, el penúltimo verso, si no me equivoco, ahí am, aparece un verso, ¿no? En otro idioma y siento que eso ya es como algo, un cambio, no radical, a lo mejor sí para esos tiempos, ¿no? Ahorita pues ya lo veríamos como, pues sí, se ocupa más en la poesía actual, pero siento que para ese entonces, bueno, supongo que sí fue radical por el cambio, tanto, tanto de ideas culturales, de ideas intelectuales, como de estructura, aunque siento que de alguna manera vienen retomando la estructura tradicional de la poesía. Pues era algo también que comentaba en el video pasado, sentí que había una mezcla de poesía moderna, pero tomando todavía los recursos de la poesía tradicional. Am, Sobre todo, creo que por las rimas, eh, por el ritmo que se empleaba, pero de ahí en fuera, pues sí hay pues como varios cambios por esto del verso libre y así. Espero haber, eh, espero haberme dado a entender. Am, ¿Qué más podría decir? Pues los poemas, la verdad, me parecieron, los que alcancé a leer, me parecieron bastante significativos. Creo que me llevo el de Lunofilia. Creo que podría decir que hasta ahora es de mis favoritos de él. Creo que soy más de poesía corta y poesía que puedo relacionar más en mi vida. Y justamente por eso hago esta mención de lo emocional que puede ser la luna. Y me hizo recordar esta antología de cuentos de la doctora Berenice. Y pues pensé acerca de mm, cómo se relaciona o el valor de la naturaleza en en este compendio de poemas. Mm, pues bueno, me pareció bastante interesante y de mucho valor mm, que se pueda tomar en cuenta, porque pues sí, siento que mucho tiempo ha habido como este interés, o bueno, no interés, sino como esta importancia sentimental hacia la naturaleza, pero mm, verlo de diferentes maneras, no sé, en diferentes contextos, am, me hace pensar que muchas cosas y mm, muchos puntos de referencia pueden ser como puntos clave o que se relacionan entre, bueno, pues sí, que se relacionan con, pues con lo emocional, con lo sentimental. Ah, y no es porque me guste más la poesía sentimental, mm, creo que prefiero la nostálgica, pero, pero sí, creo que ese poema fue de mis preferidos.
Me hace falta leer mucha poesía, eso sí. Mm, lo digo por esta, lo digo por esta parte como del léxico, como de enriquecer mi léxico para poder entender, eh, o incluso las referencias que a veces son empleadas de otras obras. Eh, Creo que es bastante importante tener en cuenta estas referencias porque de otro modo como que puede ser un poco confuso o hasta a veces aburrido, ¿no? No entender la obra por completo porque pues no estás entendiendo esa referencia. Creo que más bien sería eso lo que me costó un poco de trabajo. Am, y, ok, había otra pregunta am, sobre si se trata de poemas modernistas. Yo diría que sí, por lo que anteriormente acabo de decir, de las características que puedo encontrar y ciertas similitudes, por ejemplo, con la poesía de Rubén Darío. Creo que sí, son poemas modernistas. Mm, sí, pues al final de cuentas utiliza estos recursos de poesía tradicional, eh, explorando como otras formas de, no de escribir, sino de plasmar como tal idea, ¿no? Sobre algo en específico. Y bueno, la otra pregunta era, ah, ¿cómo se manifiesta el modernismo en estos poemas? Y bueno, creo que ya también respondió un poco a, a lo que podría yo eh, interpretar acerca de estos poemas y por qué los considero modernistas. Y bueno, vuelvo a decir, espero no ser muy repetitivo, mm, esta como importancia de, ok, la obra está siendo escrita de tal manera, tiene tal estructura, tiene tal ritmo, a lo mejor es lo tradicional, pero hay algo que cambia, ¿no? Tanto a veces puede ser verso libre, am, los versos pueden ser más o menos, más cortos, em, no sé, todo eso está por un lado, pero por otro, pues están los temas, ¿no? Justamente la exaltación, el sentimentalismo, em, esto que mencionaba acerca de cómo mm, en la misma estrofa, en el mismo poema, puede haber referencias de otras obras y que enriquecen justamente el significado de tal poema o incluso esta parte, ¿no? Donde escriben en diferente idioma. Creo que eso es bastante interesante y por eso hablaba acerca como de lo radical que pudo haber sido para, para los escritores en ese tiempo. Y la tercera pregunta es, ¿qué tan alejados o cercanos están de Rubén Darío? Pues mm, no podría decir muy bien. No estoy muy segura qué tan cerca o qué tan lejos están estos poemas de los de Rubén Darío. Mm, Considero que podrían ser cercanos por las características. Siento que en, en, en este autor encontré más características que en el pasado. Mm, Igual siento que todavía no quedaban claras muchos puntos acerca del modernismo que no pude encontrar en Darío, pero con este autor sí. Entonces, podría decir que están cerca de los poemas de Rubén Darío. Sí, sí, creo que sí. Y, y sobre todo porque recordando su poesía, pues puedo ya relacionar más con estos poemas. Am, Están, digo, o sea, tienen un propio estilo, si me preguntan,
este autor lo prefiero más que Rubén Darío y quizá todavía me hace falta leer mucho. Porque sé que Rubén Darío es un grande, ¿no? Pero sinceramente me gustaron más estos poemas y bueno, pues hay como aparte algo más allá, ¿no? Porque justamente lo relacionaba con la antología de miradas de la doctora Berenice, que es una maestra que admiro muchísimo. Em, y pues sí, diría que son cercanos a la poesía de Rubén Darío. Y pues ya, creo que sería todo. Perdón si me trabé, siempre ando pidiendo disculpas. Y pues ya, adiós.